Hola, buenos días y muchas gracias por la asistencia. Mi nombre es Jaime Sebastián Rico y voy a proceder a presentar la comunicación en revisión de las características cineantropométricas en futbolistas profesionales masculinos. Un trabajo realizado junto a mis compañeros Rubén Jiménez, Jesús Sánchez, Miguel Alonso, José Miguel Soriano y José Miguel Martínez. Comenzaré con una breve introducción de interés sobre la materia a tratar. El fútbol se trata de uno de los deportes más practicados en el mundo, siendo la categoría profesional masculina la más mediática. Además, las demandas físicas del fútbol moderno son más exigentes frente al fútbol que conocemos décadas atrás, por lo que el patrón ideal de composición corporal se debería de adaptar al contexto actual. Además, es conocido que el rendimiento de dichos atletas depende de múltiples factores entre los que se encuentra la composición corporal, por lo que para ello las técnicas más frecuentadas para su medición son la antropometría, la bioimpedancia y la absorciometría dual de rayos X. Así pues, el objetivo general de este trabajo fue definir un patrón ideal de composición corporal y somatotipo en el futbolista profesional. En cuanto a materiales y métodos, se realizó una búsqueda bibliográfica en enero de 2021 a través de las bases de datos PubMed y Embase. Utilizando el entorno Pico, se consideraron los criterios de inclusión que aparecen en la tabla. La población a trabajar fueron futbolistas que entrenan con el objetivo de competir o mejorar su rendimiento físico, categoría profesional, sexo masculino y ausencia de patologías. La comparación fueron las distintas posiciones de juego y los parámetros a recopilar fueron características cineantropométricas o porcentajes de grasa, masa muscular y óseo a través de la bioimpedancia y absorciometría dual de rayos X. Para las estrategias de búsqueda, en PubMed se realizó una búsqueda avanzada con el uso de términos mesh, booleanos y title abstract. Posteriormente se adaptó dicho motor de búsqueda a la base de datos Embase. Las variables propuestas para extraer los datos de los artículos fueron los siguientes: el estudio, es decir, autor o autores y año de publicación, país, región o categoría de competición, muestra el número de sujetos y posiciones de juego si se especifica, el momento de la temporada en la que se realizó el estudio, el instrumental de medición utilizado y los principales resultados, es decir, las características cineantropométricas o los valores de masa grasa, masa muscular y masa ósea. A continuación, se presentarán los resultados generales de la búsqueda bibliográfica y, a su vez, agrupados en los diferentes métodos de medición. Inicialmente se identificaron mediante búsqueda en bases de datos 303 artículos, de los cuales 202 procedían de PubMed y 101 de Embase. Posteriormente se eliminaron aquellos artículos que estaban duplicados y además se aplicaron criterios de exclusión que aparecen en la tabla, por lo que al final se seleccionaron hasta 50 artículos de los 303 iniciales. De los 50 estudios seleccionados, en 24 de ellos el instrumental de medición incluía la antropometría. Si bien los porcentajes de grasa corporal y de masa muscular han sido oscilables dependiendo del método, fórmula y posición del juego, se ha observado que la posición de juego del portero parece indicar una tendencia a mayor grasa corporal. Además, el somatotipo medio fue ectomesomorfo o mesomorfo balanceado. Por otra parte, el valor del sumatorio de 6 pliegues se establece en torno a 40 y 50 milímetros. De los 50 estudios seleccionados, en 15 de ellos el instrumental de medición fue la bioimpedancia, y siguiendo la corriente similar a los resultados con la antropometría, los porcentajes de masa grasa y masa muscular fueron muy oscilables dependiendo de muchos factores, como por ejemplo el momento de la temporada donde se realizaba la medición. Y, finalmente, de los 50 estudios seleccionados, en 14 de ellos el instrumental de medición incluía la absorciometría dual de rayos X, donde, siguiendo una vez más la corriente de la antropometría y la bioimpedancia, los valores de masa grasa, masa muscular y masa ósea fueron heterogéneos. En cuanto a la discusión de los resultados, he querido destacar el estudio realizado por la Asociación de Dietistas Nutricionistas de Equipos de Fútbol Español, ADNF, con futbolistas profesionales de Segunda División de la Liga Española, ya que los resultados que obtuvieron se asemejan bastante a los de la revisión. Si nos fijamos en la tabla, les dio un resultado de un sumatorio de 6 pliegues de 39,4 milímetros. Y además, la somatocarta, también como podemos observarlo en el lado derecho de la diapositiva, se asemeja a un somatotipo mesomorfo balanceado. Así pues, se recomienda tener en cuenta el mayor número de fórmulas y métodos de evaluación posibles, sustituir parámetros obsoletos como peso ideal o el IMC
por otros más prácticos como el sumatorio de pliegues. Apoyarse, pero no cegarse por la bibliografía científica. Centrarse en la evolución del propio equipo y o futbolistas durante la temporada. Comprender al deportista e interpretar sus sensaciones subjetivas. De hecho, en la declaración del grupo de expertos de la UEFA sobre nutrición en el fútbol de élite, destacaron que tanto los jugadores masculinos como femeninos podrían tener un buen desempeño con niveles de masa grasa fuera del rango normalmente aceptado, por lo que siempre se debería de individualizar con el futbolista. Finalmente, se deben destacar las limitaciones de este trabajo, siendo la heterogeneidad en la metodología de los estudios incluidos y las distintas fórmulas y variables antropométricas recopiladas. Además, cabe destacar que la búsqueda incluyó estudios a partir del año 2000, aunque esto se debió al considerar las distintas demandas físicas y la evolución que ha llevado el perfil del futbolista a lo largo de los años con el fin de evitar valores obsoletos con el fútbol moderno. A continuación, procedo a leer las conclusiones del trabajo. La composición corporal del futbolista, especialmente masa grasa y masa magra, pueden variar en función de la posición del juego, método de medición y fórmula empleada. Para realizar correctamente la valoración hay que seguir las normas o protocolos estandarizados como, por ejemplo, los estipulados por la Sociedad Internacional para el Avance de la Cineantropometría. Por último, al no existir un único marcador o valor ideal, se debe de tener en cuenta todos los valores posibles en su conjunto y valorar la evaluación de dichos parámetros tras las posibles intervenciones a realizar en el deportista. Por último, estas son las 6 referencias bibliográficas en las que me he apoyado para la elaboración de la comunicación. Bueno, agradecer al comité organizador por todo el trabajo elaborado, también al comité científico por dejarme mostrar mi trabajo en este congreso y por supuesto a todos los asistentes por haber mostrado interés en mi ponencia, así que muchísimas gracias por vuestra atención.